Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del curso sobre procedimientos parlamentarios de Enfoque Derecho. Mi nombre es Javier Albán y esta es la cuarta sesión que tienen conmigo. Ya han tenido otras más con José Naupari, pero bueno, hoy día vamos a ver lo que tiene que ver con acusación constitucional por juicio político, que es la segunda parte de lo que vimos la última vez, que es la acusación constitucional por antejuicio político, ¿no? Entonces, como les comenté la vez pasada, la última vez vimos las acusaciones constitucionales que tienen que ver con antejuicio político, y ahora vamos a ver las que tienen que ver con juicios políticos. La acusación constitucional entonces puede derivar en estas dos cosas, aunque no quede tan claro eso si es que uno lee simplemente lo que dice la Constitución o el reglamento del Congreso, porque en la Constitución solo están regulados estos dos instrumentos mezclados de alguna forma en el artículo 99 y el 100, ¿no? Sin embargo, sí hay una sentencia que después vamos a ver, que es la misma que citamos la vez pasada, del TC, en el que el TC desarrolla un poco más la diferencia entre estos dos conceptos, ¿no? En todo caso, la pista que sí está de cuál es la diferencia entre estas dos cosas en el artículo de la Constitución que lo regula es esta parte, que dice que la comisión permanente puede hacer, o sea, una de las funciones que tiene el Congreso es que se puede de alguna manera que partir en dos, y una parte del Congreso, que es la comisión permanente, puede acusar ante el resto del Congreso, ¿no? Esta ficción la hacemos porque ya no tenemos bicameralidad. Puede acusar entonces una parte del Congreso ante otra parte del Congreso a un grupo de autoridades, que son todas las que están nombradas aquí, por algunas cosas que sean muy graves, y si es que se determina que han cometido estas cosas muy graves, se les puede sancionar, ¿no? Pero estas acusaciones pueden tener dos tipos de contenidos, o pueden ser por delitos que se cometan en el ejercicio de sus funciones, y esto es lo que deriva en antejuicio político, que vimos la vez pasada, y la otra posibilidad es que se acuse a alguien por una infracción a la Constitución, que eso es lo que deriva en un juicio político y que vamos a ver hoy día, ¿no? Acusación por delito de función, entonces, deriva en antejuicio. Acusación constitucional por infracción a la Constitución deriva en juicio político o impeachment, que es como se le conoce en otros países, ¿no? Bueno, el artículo 100, que tampoco te hace mucha diferencia, de hecho te confunde un poco más poniendo este subtítulo de antejuicio constitucional, lo que hace en realidad, igual que vimos la última vez, es simplemente detallar un poco más del proceso que tiene que seguir una acusación constitucional, cualquiera sea el caso, sea por antejuicio o por juicio, y las posibles sanciones, ¿no? Que finalmente las consecuencias de una acusación pueden ser una suspensión a la autoridad, una inhabilitación a la autoridad o una destitución. Estas son sanciones políticas que se pueden poner. Pero igual que vimos la última vez, una sanción política, el Congreso solamente la puede aplicar en los casos de antejuicio político, o sea, cuando se trata de una acusación por delitos. Solo puede el Congreso sancionar políticamente después de que el Poder Judicial ya determinó en instancia última, o sea, ya determinó definitivamente que ese delito sí se ha cometido. Por eso normalmente digamos, una sanción política por un delito, por algo que se dio un antejuicio político, ocurre años después de que la autoridad normalmente ya dejó el cargo, porque tiene que transcurrir un tiempo en que termine su proceso y ya se dé una sentencia firme, ¿no? En cambio, la otra posibilidad es que el Congreso aplique estas sanciones no cuando media un delito, sino cuando lo que media es una infracción a la Constitución, un tema político, una evaluación solo política que queda a manos del Congreso nomás, ¿no? Esto se desarrolla un poco más en esta misma sentencia del TC, que es la que citamos la última vez, la 006-2003, que explica esta diferencia que no queda tan clara en los artículos de la Constitución y del reglamento del Congreso sobre el antejuicio político, ¿no? Que el antejuicio, entonces, como dijimos la última vez, es una especie de beneficio, es una protección, un privilegio que tienen estas autoridades para que no puedan ser acusadas por cualquier cosa, para que no puedan ser perseguidas políticamente por el ejercicio de sus funciones. Entonces, si es que hay una acusación penal por algo que hayan cometido en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Alguna decisión que hayan tomado que sea parte de lo que tienen que hacer como parte de su función, entonces esa acusación penal va a tener que ser evaluada antes por el Congreso, y el Congreso va a determinar si es que esa acusación penal tiene fondo, no se trata de una persecución política, hay algo de verisimilitud allí, ¿no? Entonces
es un privilegio que tienen para no ser sancionados. Eso es lo que ocurre con el antejuicio que vimos la última vez. En cambio, el juicio político tiene otra naturaleza, tiene más bien una naturaleza de posibilidad de control ante estas autoridades, o sea, el Congreso controla a estas autoridades debido a la importancia de sus cargos y al poder que ostentan, ¿no? Entonces, lo que considera el TC en esta sentencia es que la función congresal sancionadora, o sea, esa posibilidad de suspender, ¿no? O sancionar, inhabilitar por 10 años o destituir, que está prevista en el artículo 100, no solamente se puede ejercer entonces cuando ya haya habido un delito declarado por el Poder Judicial, sino también en los casos en que se configuren responsabilidades eminentemente políticas, aun cuando no exista la comisión de un delito de por medio, ¿no? Esto es lo que dice el TC textualmente. Dice que lo expuesto entonces permite afirmar que en la Carta Fundamental no solamente se encuentra consagrado el antejuicio, sino también el juicio político. Este es aquel que permite iniciar un procedimiento a los funcionarios enumerados en su artículo 99 en razón de faltas políticas, ¿no? Entonces aquí ya lo deja clarísimo el TC, esta diferencia entre estas dos instituciones, que como les digo, estas pues son diferencias que existen pese a que no puedan leerse textualmente de lo que dice la Constitución ni el reglamento del Congreso. Por eso es tan importante referirse a esta sentencia específica del TC, ¿no? Es la parte, el juicio político habla de infracciones a la Constitución, que son los casos en que la razón de la sanción, ¿no? Del despojo del cargo, por ejemplo, no tiene origen en la comisión de un delito, insisten aquí, sino en la comisión de una falta que aminora en grado sumo, es una falta gravísima, a la confianza depositada en el funcionario, y que debe ir indefectiblemente ligada al cargo que ostenta, ¿no? Y entonces el juicio político, en el juicio político el funcionario es acusado, procesado y, en el caso, sancionado por el propio Congreso y por faltas única y estrictamente políticas. Por eso no se tiene que esperar a un pronunciamiento del Poder Judicial. Respecto al procedimiento aplicable, acá lo que el TC le pidió, esta es una sentencia del 2003, entonces lo que acá pidió el TC fue que se incorpore al propio artículo 89, que es el que ya existe para la acusación constitucional por casos de antejuicio, que allí también se permita seguir por esa misma vía en el caso del juicio político. Por eso tiene un procedimiento muy similar, ¿no? Los detalles los pueden revisar en el artículo 89 del reglamento del Congreso de la República. Asegúrense de buscar la versión más vigente, o sea, la versión más actual. Lo mejor es ver en SPIG, pero en todo caso el Congreso siempre publica alguna versión, nuevas versiones cada cierto tiempo. Y el procedimiento es básicamente el mismo, ¿no? Se inicia en la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego sube a la comisión permanente, si es que hay un informe aprobatorio, y la comisión permanente finalmente determina si es que acusan o no ante el resto del pleno al funcionario evaluado, pero esta vez ya no por un delito, sino por una infracción política. Y la diferencia, que ya la habíamos adelantado la última vez, es que al final del procedimiento, para sancionar por un juicio político, tú necesitas 2/3 de los votos del pleno sin la comisión permanente. Es decir, en total necesitas 80 y tantos votos, porque necesitas, digamos que la mayoría en la comisión permanente para poder acusar ante el resto del pleno, ¿no? Y como la comisión permanente son más o menos 30 o 30 y tantos, depende de cuántos congresistas estén en esa legislatura, por la cantidad de comisiones, ¿no? Que hay, por la cantidad de bancadas que haya, disculpen. En todo caso, ese es el número que se determina, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, el procedimiento es básicamente el mismo. Bueno, entonces, como les decía, el procedimiento es básicamente el mismo. La subcomisión de acusaciones constitucionales es la que inicia evaluando el tema, luego emite un informe que pasa a la comisión permanente, y al final la comisión permanente es la que tiene que evaluar y decidir si es que acusa ante el resto del pleno, ya esta vez no por un delito, sino por una infracción a la Constitución, ¿no? Y la diferencia, como habíamos visto la última vez, si al final, en la votación,
es que se necesita para sancionar por un juicio político, a diferencia de lo que pasa con el antejuicio, se necesita un voto de 2/3 del Pleno sin la comisión permanente. Es decir, se necesitan 80 y tantos votos, más o menos, porque si son 130 congresistas, menos los 30 o 30 y tantos de la comisión permanente, dependiendo del número de bancadas, entonces allí tienes el 2/3 de 100, que son 67, 60 y tantos, dependiendo del número de miembros de la comisión permanente, de nuevo. Pero además de esos 67 que necesitas para confirmar de alguna manera que la acusación, necesitas a la mayoría de miembros de la comisión permanente que estén de acuerdo con realizar esa acusación, ¿no? Y como la comisión permanente son 30, 30 y pocos, entonces necesitas 15, 16, 17 votos más o menos. Bueno, pueden ser un poco menos si es que no hay, dependiendo del quórum, ¿no? de la comisión permanente, pero más o menos unos 15 votos. Entonces al final lo que necesitas sí son más de 80 votos, ¿no? Son bastantes. Es una barrera más o menos alta la que se pone, porque claro, estás aplicando una sanción de frente, no tienes que esperar de nuevo como ya he dicho, no tienes que esperar a una sanción definitiva del Poder Judicial que haya evaluado ya que se ha cometido un delito, sino que de frente se aplica la sanción política. En cambio, como vimos la última vez, cuando hay una sanción por antejuicio, se necesita la mitad de los votos, porque recién en ese caso va a pasar el caso de fondo a ser evaluado por el Poder Judicial ante la función de la Fiscalía, ¿no? Pero todavía no ha ocurrido la sanción política en el caso del antejuicio. Pero por eso tiene sentido que se necesiten menos votos para aprobar eso, ¿no? Y bueno, hay algunos comentarios adicionales puntuales que se pueden hacer sobre el tema de la excepción a la inmunidad presidencial. Creo que ya habíamos mencionado algunas cosas la última vez, pero un tema importante a destacar es que cuando se menciona en la prensa a veces este artículo, ¿no? Que es el artículo 99 dispone las reglas generales para la acusación constitucional contra diferentes autoridades, incluyendo el presidente de la República, pero hay una regla especial en el caso del presidente de la República que dice que en su caso las acusaciones solamente pueden ser por algunas cosas en específico, ¿no? Por esas cosas que están allí. Entonces, si bien puede recibir una acusación constitucional, porque es una de las autoridades que está en el artículo 99, el artículo 117 dice, ya, pero solamente en el caso del presidente de la República por estas pocas cosas, ¿no? Y a veces se menciona que son los delitos del 117. En realidad, más propiamente, lo que más claramente podría ser un delito acá es los delitos que tienen que ver con traición a la patria. Pero los demás más parecen infracciones a la Constitución, ¿no? Así que podrían, en todo caso, ameritar más bien un juicio político. Y entonces podrían implicar que, claro, el presidente puede ser sancionado directamente por el Congreso por estas cosas, sin que tenga que haber una sanción del Poder Judicial, obviamente. El tema con este artículo, como ya habíamos adelantado también en más de un video, cuando vimos el de vacancia presidencial también, es que es muy restrictivo si entendiésemos que la única forma de perseguir al presidente por algo muy grave que haya hecho son estas causales. Si entendiésemos eso, el presidente de la República podría, digamos, que cometer un grave crimen frente a cámaras, ¿no? En las calles, y nadie podría hacer nada porque no es uno de estos 4 supuestos. Entonces, lo que hemos de alguna manera que resuelto a través de nuestra historia política reciente, ¿no? A partir del caso de Fujimori, que fue la primera vez en que esto se consagró, es que nuestra válvula de escape para cuando el presidente hace algo muy grave y que no está permitido acá, es que hemos interpretado abiertamente este artículo de vacancia por incapacidad moral permanente, como si fuese una especie de juicio político chiquito, un juicio político ad hoc o express contra el presidente de la República, en el que básicamente lo que hace el Congreso, ¿no? Hay un video en el que ya hemos desarrollado más esto con detalle, pero lo que hace ahí el Congreso es evaluar una especie de sanción política al presidente, ¿no? En la práctica, en eso ha derivado, cuando en realidad la vacancia es otra cosa. La vacancia debería ser algo que no se entienda igual que destitución, porque la vacancia implica reconocer algo que ya ocurrió, un cargo ha quedado vacante, ¿no? Yo no te vaqué a ti, no es que yo te vaco, sino el cargo queda vacante cuando algo pasa. Se murió, se declaró permanente su incapacidad física,
se aceptó su renuncia, se fue del territorio nacional, fue destituido, ¿no? Que ya pasó un procedimiento que se le evaluó, ejerció su defensa y fue destituido. Una vez que ha sido destituido, ya es objetivo que ha quedado vacante el cargo. Esa es la idea de la vacancia, queda vacante, es declarar algo que ya es objetivo. Por eso, para nosotros tenemos un procedimiento tan raro y es algo tan extraño que cuando queremos acusar al presidente de la República por algo muy grave, lo hagamos por esta causal. Lo que debería hacerse es ampliar este artículo y agregar aquí una cláusula un poco más abierta, ¿no? Que sea similar a esto de acá de permanente incapacidad moral, que es abierta, lo puede determinar el Congreso, pero tendría que ser, claro, bajo ciertos parámetros, idealmente, que podrían ser desarrollados en una ley o por el Tribunal Constitucional, pero en todo caso podría ser una cláusula no totalmente cerrada, ¿no? Como por ejemplo utiliza Estados Unidos, que en Estados Unidos, en la Constitución de allí, se dice que el impeachment procede contra el presidente y otras autoridades por traición a la patria, o sea, traición, ¿no? Cohecho, u otros delitos, faltas graves. No hay una lista específica de por este y este delito, sino por faltas muy graves, ¿no? Y es, de alguna manera, allí entonces que ellos tienen su cláusula abierta, en el artículo que tiene que ver con el impeachment, ¿no? No tienen un procedimiento similar a la vacancia, al cual intenten adecuar un segundo tipo de impeachment, que es lo que nosotros hacemos por alguna razón, y en realidad no tiene mucho sentido y más bien genera mucha confusión, ¿no? Lo que podríamos hacer entonces es ampliar el 117 para permitir allí una cláusula abierta de persecución al presidente por actos muy graves, además de estos de acá, y dejar la vacancia solamente para cosas objetivas. Eso sería mucho más ordenado y tendría mucho más sentido con el resto de nuestra Constitución. Pero bueno, en fin, en resumen, la acusación constitucional entonces es un procedimiento que puede terminar o bien en antejuicio político por un tema de delitos de función, o en un juicio político por infracciones políticas, ¿no? Por una infracción a la Constitución. Y esto contra las autoridades que están en el artículo 99. Entonces, ser una autoridad del artículo 99, por algún lado te da un privilegio y por otro lado te da una responsabilidad adicional de que si cometes una falta política muy grave, se te puede sancionar de esa forma, ¿no? Inhabilitándote, destituyéndote o suspendiéndote en tu cargo. El juicio político, lo que detalla el TC, entonces, era que es aquel que permite iniciar un procedimiento a los funcionarios del 99 en razón a faltas políticas cometidas en el ejercicio de sus funciones, de modo que el funcionario es acusado, procesado y, en el caso, sancionado por el propio Congreso por una falta única y estrictamente política, ¿no? No llega a intervenir el Poder Judicial. Y el camino entonces es similar, como es una acusación constitucional también, entonces es el camino similar al que ya habíamos visto para el antejuicio político, que es que inicia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que emite un informe, eso pasa a la Comisión Permanente, y luego la Comisión Permanente es la que define si acusa o no ante el Pleno, aunque sí la diferencia, como vimos hace un ratito, era que para sancionar por juicio político, como estás aplicando la sanción ya de frente, entonces se necesitan más votos, ¿no? Necesitas 80 y tantos votos normalmente, según el número de miembros que tenga la Comisión Permanente en ese momento. Bueno, eso es todo. Hemos llegado entonces al fin de este tema y ya nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Nos vemos.